Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues estoy muy contenta porque hoy tenemos un catedrático de la UNAM. Él es formador y vino a hacer un curso, taller a los profesores de preparatoria. Él es Everardo García Cancino, que pues nos va a platicar, bienvenido Everardo. Muchas gracias. Sobre un tema muy interesante que les ha dado a los profesores de preparatoria, pero que nos interesa a todos los docentes y a los directivos también, que es el desarrollo cognitivo, ¿no? Que ahí es donde, pues precisamente está el meollo del asunto, ¿no? De nuestro país. Ciertamente. Que no avanzamos y hay que ver por qué no avanzamos y qué es lo que está pasando acá, ¿no? Que no nos hemos dado cuenta los profesores y entonces por eso no llegamos por los caminos adecuados, ¿no? Creo que esa parte a mí me parece muy relevante en los colegios porque pues venimos enseñando como hace 100 años o más, ¿no? O sea, sí. Son uno de los campos o los ámbitos en los que no se ha cambiado. El salón sigue estando como estaba hace 100 años, el escritorio, algunos salones todavía tienen el subidito que para que el profesor estuviera más arriba y seguimos siendo los profesores pues transmisores de contenidos y de conocimiento, ¿no? Ojalá fuera de conocimiento, muchas veces son los contenidos que ya están ahora en los celulares, ¿no? Además, y que entonces empieza como a complicársele al profesor porque ya no se obtienen los resultados que se quisieran, hay más indisciplina porque el alumno se aburre, porque pues ya ha visto, entonces empieza como que a buscar qué otras cosas y se ha vuelto complejo el tema si el profesor se queda en ese espacio o en ese nivel de construcción. Sí, esa zona de confort que pues ya lo he hecho así durante 25 años, pues ¿por qué tengo que cambiar si siempre me funcionó, no? Claro. Y ahora nuestros alumnos tienen muchos pues disparadores, por así decirlo, ¿no? Que llaman su atención y que los distraen de lo que son pues estos aprendizajes y que nosotros tendríamos que saber precisamente estos procesos que se van llevando a cabo en el cerebro para poder realmente tener un aprendizaje significativo, ¿no? Que no se te olvide nunca, no nada más estudiar para el examen y mañana ya no me acuerdo, utilizar la memoria es importante, pero ya que no sea el único recurso, ¿no? Sino que ya tú puedas tener un aprendizaje significativo. Entonces, quisiera que nos platicaras acerca de eso, porque además a mí me enorgullece que seas un maestro de primaria y que se haya desarrollado tanto precisamente por esa necesidad de saber más y de ayudar a nuestros alumnos, ¿no? Has tenido, si nos platicas la experiencia que has tenido, aparte de que fuiste docente de primaria, ¿cómo es que te llevó, bueno, pues hasta irte hasta Israel y estar trabajando con grandes personas de la educación, ¿no? Unos grandes personajes. Mira, y me parece importante y muchas veces cuando me presento, sí, lo primero que digo es que soy un profesor de primaria, porque cuando llego con los maestros lo que necesito es que entiendan que lo que llegamos a reflexionar, a construir, a proponer, nace del salón de clase. Claro. Esta es una parte evidente y ciertamente estando como profesor empiezo a trabajar en una escuela con alumnos con mucha privación cultural y entonces no era tan sencillo llevarlos al nivel que queríamos estar construyendo. Ya trabajábamos sobre una estructura distinta de educación, no sé si se acuerdan, allá te estaba hablando hace 45 años, había un modelo que yo no sé por qué se pierde de educación personalizada que estuvo orientando Pierre Ford, Pedro Chico, aquí en México la doctora Rita Ferrini, que recién hace unos meses murió. Entonces, buscando, no encontraba la forma de poder apoyarlos, me faltaban muchos elementos, entonces empecé a estudiar pedagogía, pues la pedagogía en la UNAM pues, tiene un esquema importante de formación, pero no me daba respuesta, y tuve la oportunidad que la doctora Rita Ferrini era la directora académica en la Dirección General de Educación Especial, no sé hace cuántos años, tal vez 30, y entonces me invitó y me dijo, te vienes a la Dirección General de Educación Especial,
Y entonces me dijo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que echar a andar una serie de proyectos, y entonces entré a la especialización en problemas de aprendizaje para ir creando respuestas. Pero esto de todo modo no te daba las respuestas, y exactamente con la doctora Rita Ferrini, desde la Universidad La Salle, nace el ofrecimiento para formarme con el doctor Feuerstein. El doctor Feuerstein tiene todo un equipo de investigadores que han formado un programa de enriquecimiento del pensamiento. De hecho, el programa se llama, es un programa de enriquecimiento instrumental porque tiene una serie de materiales. Tiene diferentes recursos, o sea, desde la forma de evaluación, la forma de creación de los ambientes. Entonces se volvió un modelo muy amplio. Cuando nosotros nos formábamos, estábamos 40 países formándonos en Israel para promover esto. Y yo creo que para nosotros ha sido un eje, tanto las personas que después fueron yendo también dentro del programa, para ir construyendo en la escuela y en todos los niveles, en preescolar, en primaria, en secundaria, en preparatoria, pero a veces de manera más urgente en la preparatoria. Sí. Porque las universidades nos hacen un reclamo de que los alumnos llegan a la universidad y no saben tener una lectura crítica, no saben leer a profundidad, no saben interpretar, no saben inferir, y entonces pues vámonos hacia atrás. ¿Sí? Entonces, parte de los programas que estamos haciendo es estructurar el pensamiento. Déjame platicarte una vez, estamos trabajando con el doctor Álvarez Gallú. El doctor Álvarez Gallú, no sé si sigue siendo el director de una institución de desarrollo de educación sexual, y estamos dando un taller, le vamos a dar un taller a médicos dirigidos hacia la sexualidad. Me tocó el taller de que era enseñar a pensar a médicos o a sexólogos, educadores en sexualidad. Entonces, para un médico, me acuerdo un médico panameño, me dijo, oye, ¿me vas a enseñar a pensar? Le digo, no, espérame, tú piensas, o sea, tú ya piensas, entonces, ¿qué vas a hacer? Es darte estructuras para dar más calidad al tipo de pensamiento que estamos haciendo. Claro. Entonces, nuestros alumnos piensan, pero tú decías, qué difícil se vuelve dar calidad al pensamiento. O sea, vas escuchando los diálogos sin argumentos, o muchas veces viciados de nuestras percepciones, sin poder saber y tener una ruta clara, ni de información, ni de estructuración, ni de elaboración, para poder cerrar, para poder concluir. Todo lo que hemos estado trabajando, y por suerte ha sido uno de mis materiales, unos materiales que os he escrito ya tiempo atrás, era Activación del Pensamiento con Santillana, y era una serie de ejercicios que bajo una estructura de habilidades de pensamiento, de identificación, comparación, categorización, íbamos creando ejercicios para que el maestro dirigiera este desarrollo con los alumnos. Entonces ha sido para nosotros muy apasionante, ya son muchos años en esta búsqueda de favorecer las estructuras, las herramientas que ahorita trabajan con los maestros de preparatoria. Aunque estamos trabajando en la línea de la evaluación, estamos buscando una evaluación que nos lleve en otro nivel, junto con herramientas de aprendizaje que me permitan pues aprendizajes mucho más complejos, que es lo que ahora exige más que nada todas las situaciones a las que se van enfrentando nuestros alumnos. Claro, ¿no? Claro, porque finalmente están a punto de tomar una decisión, por ejemplo, estos chicos, de a qué me voy a dedicar, ¿no? Y entonces me decía el otro día una niña, es que no sé qué voy a estudiar, y estudia lo que más te guste, que serás la mejor, ¿no? Entonces se me queda viendo así, le digo, lo que más te guste, ¿qué te apasiona? Eso estudia, porque yo estoy segura que vas a ser la mejor. Y entonces ya la dejé pensando, ¿no? Pero finalmente están por tomar esa decisión tan importante y no tienen estructura, como tú dices, ¿sí? O sea, quiero esto, pero como que me llama la atención esto que es completamente opuesto, ¿sí? Y entonces se dejan llevar muchas veces por un estatus social, que deja más dinero, ¿no? ¿Qué universidad es la que me da un renombre a mi título? A mi título, o simplemente quién me va a dar la beca y ya ver qué estudio, ¿no? Sí. O sea, el chiste es que yo pueda seguir la universidad como si fuera algo irrelevante la vocación, ¿no? Porque esto que tú mencionas ahorita de ser un maestro de primaria, que te haya llevado a todos sus niveles de formación y que ahora estés enseñando profesores de preparatoria y que estés aportando mucho a la educación con tus conocimientos, pues es esta pasión. Es esta pasión que tienes tú por ir buscando. Nadie te obliga, tú eres el que te vas metiendo, buscándole, hasta que encuentres estos desarrollos cognitivos que tú has llegado a concluir y que son como el caminito para poder ir viendo que el alumno realmente aprenda, ¿no? Entonces,
esto tan importante que decías tú también de las universidades, ¿no? Donde, pues sí, quieren alumnos ya donde se supone que tienen ciertas habilidades y no las tienen, ¿no? Y entonces nuestra evaluación también, pues no va congruente con lo que nosotros estamos enseñando, ¿no? Entonces, queremos habilidades, pero todavía evaluamos, perdón, con numeritos que pues son muy circunstanciales. O sea, yo le decía el otro día a la maestra Claudia, un 5.9 de un 6, ¿qué diferencia hay? Una décima en conocimientos, ¿qué diferencia habrá? Nada. Pero a ellos les hace una gran diferencia entre que sacas la prepa o no la sacas, sí, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser nosotros también como esta parte evaluativa de procesos, más que de resultados en un examen, sino de procesos, ¿no? Y de decir, no lo estoy pasando. El examen pudo haber sido una circunstancia de que el muchacho no sabe manejar su estrés, o venía de pelearse con papás, o venía de una situación de que papás se están separando y él está en medio y está en exámenes finales, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que ver los profesores. Claro, y aquí se vuelven muy importantes todos estos, como tú dices, todos los procesos que estamos haciendo para realmente ayudar a que los alumnos vayan desarrollándose en lo que queremos. Entonces, número uno, en la medida que nosotros vayamos trabajando, acercándonos y conociendo una estructura de pensamiento, vamos a favorecer el desarrollo individual. O sea, no hay grupo que nosotros estemos atendiendo, que no haya diferencias muy claras entre los alumnos que estamos trabajando. Yo les decía que sin ser un experto, el maestro de secundaria y de prepa que da biología, pasado 2 o 3 semanas yo le puedo preguntar al maestro cuáles son los alumnos que tienen dificultad en construir el conocimiento a nivel de relación social, a nivel de desarrollo personal, y te lo pueden decir. Entonces, el conocer las estructuras de pensamiento, entonces me van ayudando a ayudar a cada uno de los alumnos, si conozco dónde lo puedo apoyar, número uno, ¿no? Número dos, que estos procesos hagan énfasis en cada uno de los elementos de esta estructura, no solamente en un resultado de examen. No desacredito y no digo que no tengamos exámenes. Claro. Creo que debemos tener exámenes de cierre para verificar las comprensiones. Pero si estoy haciendo uno de los grandes procesos, les decía a los maestros que trabajamos desde operaciones mentales, desde habilidades cognitivas, identificación, comparación, categorización, inferencia, representación mental. Hay una estructura ya estudiada por muchos especialistas, pero las instituciones en sus perfiles, y este es uno de los colegios que dice, nosotros queremos crear alumnos mucho más críticos, alumnos mucho más innovadores, alumnos que tengan, tú me estás diciendo, mejor toma de decisión, alumnos que resuelvan. Les digo, esos son los grandes procesos. Vamos a un corte y regresamos ahorita para que nos sigas platicando esto que está tan interesante, precisamente de lo que son los desarrollos cognitivos. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y estamos con Everardo García Cancino, que él trabaja en la UNAM y bueno, pues maestro de primaria que se ha ido desarrollando por esta pasión que tiene por el aprendizaje de los alumnos y bueno, pues lo ha llevado a que hoy esté aquí porque está dando una formación a nuestros profesores de preparatoria en lo que son los desarrollos cognitivos. Entonces, nos platicabas tú en el segmento anterior, ¿no? de estos procesos que son tan importantes que el profesor sepa cómo, ¿no? O sea, para poderle dar estructura. Y a nivel institucional, yo creo que ahora nuestros perfiles institucionales, diferentes escuelas van optando por algunos de los grandes procesos que pueden iluminar y pueden dirigir todo lo que vamos haciendo en el colegio. Entonces, ahora que estamos trabajando con los maestros, decíamos, estos grandes macroprocesos que tendríamos que entender desde la institución, yo creo que un poco de todos y luego seleccionar cuál es nuestro camino, les decía, uno es el pensamiento crítico, que para mí es un pensamiento amado, o sea, es una estructura amado, seguimos mucho, por ejemplo, cada uno tiene como una serie de corrientes, pero por ejemplo en el pensamiento crítico de manera especial está el doctor Richard Paul, que es el presidente de la Fundación de Pensamiento Crítico, pues está el pensamiento crítico, está el pensamiento creativo. Que son habilidades para la vida. Todas son, realmente es la forma de acercarnos en los contextos que vivimos. O sea, sí la que lee contenidos y cómo abarcar a cada uno de ellos, ¿no? Exactamente, que son, lo que estás mencionando son las
pues hay una fundación edX que habla de las habilidades para la vida, y todo esto que has dicho, pues es eso, ¿no? La toma de decisiones, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, las relaciones interpersonales, toda esta parte de la empatía, también tiene que ver con estas habilidades. O sea, es cómo te relacionas con el mundo prácticamente y lo que haces porque ya el contenido es importante, porque estamos formando académicamente, pero lo que te define como persona, pues es todo eso, ¿no? Sí. Yo tengo un contenido y lo puedo analizar críticamente, o sea, no criticarlo, sino decir, bueno, a ver, esto es bueno, me sirve, esto no estoy de acuerdo con esto, se me hace y tener argumentos, no nada más decir, ay, no estoy de acuerdo, o sea, como muchos, ¿no? Adultos que te tumban el trabajo, pero no te dan propuestas, ¿no? Nada más te dicen, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Pues porque no me gustó, ¿no? Pero no hay algo que realmente te argumente y decir, no, mira, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto, ¿no? Claro, o faltan los elementos para poder dar respuestas. Porque mira, dentro de los grandes procesos, tú decías, me sirven para la vida, porque son para la vida, o sea, los procesos son para dar respuestas contextuales. Claro. Entonces, dos de esos también macroprocesos que van todos integrados es un modelo de pensamiento para la resolución de problemas, o sea, no pensando en matemáticas, sino nos enfrentamos cotidianamente a los problemas, como tú dices, a los problemas personales, a los problemas sociales, a los problemas afectivos, a los problemas académicos. El contenido da calidad y nos da herramientas para pensar, pero necesitamos el proceso. Y el otro, que para mí también es una herramienta hermosa y muy fuerte, muy poderosa para el colegio, son los procesos de indagación. No hemos preparado, hemos roto un proceso necesario, un proceso con mucho poder para que nuestros alumnos se acerquen a sus contextos, a vivir con la complejidad con la que ahora se vive, y están los modelos de indagación. Sí. Entonces, cuando nosotros elegimos, entonces vemos con los maestros es qué tipo de estructuras voy a ir utilizando, ¿no? Entonces, si hablo desde el pensamiento crítico, hay factores que me ayudan a crear más calidad al pensamiento que hacemos. O sea, yo les decía a los maestros, a ver, hay una propuesta que nos dice, estábamos jugando hace rato con un grupo de maestros con los referentes de Edward de Bono. Edward de Bono tiene un programa que se llama CORT, Cognitive Research Trust. Entonces les ponía 8 factores, entonces les decía, a ver, yo voy a hacer un análisis de un problema, ahora en nuestras cercanas elecciones diferentes tipos de situaciones que se van presentando. Otros eligieron las agresiones, el bullying, diferentes tipos de problemas. Entonces, primero, algunos de los factores es, voy a pensar, entonces, ¿cómo confronto todos los factores? ¿Qué elementos tengo que observar? ¿Qué categorías de información tengo que trabajar? Otro elemento, no van en orden necesariamente, sino puedo ir jugando, es, a ver, de estos factores, ¿cómo les doy prioridad? ¿Cuál sería más importante? ¿Cuál es el que tendría que me prestar más atención, tiempo? Luego, Eduardo Bono dice positivos, negativos, interesantes. De este factor, ¿qué tipo de positivos hay? ¿Qué tipo de negativos hay? ¿Qué tipo de interesantes, interrogantes o posibilidades tengo? Entonces, voy ampliando la forma de ir trabajando. ¿Qué causa? Otro elemento es, ¿qué causa este efecto, este hecho, este fenómeno, este conocimiento? ¿Qué tipo de consecuencias podría tener el que yo identificara las acciones que se están dando desde cada uno de estos fenómenos o hechos, ¿no? ¿Qué otros puntos de vista se tienen frente a esta posición, frente al que agrede, frente al que elige, frente al que eso está haciendo una acción? Entonces, cuando vamos viendo los diferentes puntos de vista, además vamos abriendo nuestro panorama, porque no es solamente nuestro punto de vista, sino tenemos que entender que en la vida cada quien habla desde su mapa. Desde su mapa. Y todo lo basas, por lo que estoy escuchando, en preguntas. O sea, en el qué, en el cómo, cuándo, cuál, qué. O sea, todo vas. Entonces, verdaderamente estás como haciendo esas preguntas que van a construyendo en diferente nivel de complejidad. En diferente nivel de complejidad, porque puede ser que el alumno se quede y diga, ay, eso no lo había pensado, ¿no? Y entonces ya me obliga a mí a pensar, a lo mejor el cómo, ¿no? A lo mejor tenía muy claro algunas, pero no en el cómo. ¿Cómo lo voy a lograr? Que es luego de las cosas más complicadas, ¿no? Claro. Quiero que aprendan, o sea, ya tengo qué contenidos, cuándo los voy a dar, el tiempo, la estrategia, a lo mejor a usarlo así, pero a veces el cómo
¿cómo hacerlo para que verdaderamente sea significativo? Es una de las respuestas más complejas que para mí me parece en la educación hay, ¿no? ¿Cómo le hago para que de verdad sea significativo para estos chamacos? Parece una tontería, yo les digo, a veces cuando vamos a empezar los talleres, que muchas veces vamos a un taller a buscar lo más nuevo. Entonces yo cuando me presento en el taller les digo, yo vengo a trabajar con lo más viejo. O sea, lo más viejo que puede existir o lo más primitivo para aprender es la pregunta. Yo le digo, ¿qué hace un niño cómo sigue aprendiendo un niño que empieza a hablar? Sí. Entonces te empieza a ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Luego construye, pone el por qué. ¿Y por qué? Ajá. Y entonces, como tú decías, les busco y hacemos el juego de, a ver, ¿qué, cómo, quién, cómo, dónde, cuánto, por qué y para qué? 8 referentes y les digo que no son los referentes del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por qué y para qué, sino es qué esconde cada uno de ellos. Exactamente. Y entonces le digo, como tú es, si yo pregunto quién, ¿qué estoy buscando? Entonces decimos, estoy buscando a los personajes, a los responsables. Si yo pregunto cuándo, estoy buscando a los tiempos. Si yo pregunto dónde, estoy buscando a los lugares. Si yo pregunto, dónde, estoy buscando a los lugares. Si yo pregunto cuánto, las proporciones. Si yo pregunto por qué, estoy buscando las causas, los motivos. Si yo pregunto para qué, busco los objetivos. Si yo pregunto qué, busco el objeto o el suceso. Entonces les digo, cuando yo manejo con los alumnos desde pequeños, desde primaria o a veces de preescolar, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por qué, para qué, estoy eligiendo categorías de análisis de la información. Y después puedo dejar el qué, quién, y entonces irme a las categorías. O sea, voy a hacer una indagación, usa 4 categorías diferentes. El de proceso del cómo, el de los responsables, el de a lo mejor el qué para conceptualizar y clarificar el concepto, y a lo mejor el de para qué y marco un objetivo. Entonces empezamos a jugar y le digo que si el maestro sabe esto, entonces puede cambiar hasta la forma de trabajar, porque ya no te dejo para mañana una investigación de Cristóbal Colón, sino te digo, para mañana vas a traer 5 preguntas distintas sobre el descubrimiento. Cada una tiene que ser de una categoría diferente, o les decimos con un circunstancial diferente, con cómo, con quién, para qué, por qué, ¿sí? Y entonces se construye diferente. Sí. Entonces, cuando el alumno lo que te trae son preguntas y al día siguiente toma las preguntas de todos y empiezas a jugar con todos, tú, ¿cuál fue tu pregunta? Y tú, ¿cómo la podríamos contestar? Y entonces ya vas a las fuentes de información, hay esta fuente y esta fuente, el alumno ya lleva una dirección hacia dónde está aprendiendo, cómo está construyendo su información. Construyendo, ahí sí va construyendo. No que de otra manera, el hecho de que, pues Cristóbal Colón descubrió América en tal fecha, no sé qué, no sé cuánto, y apréndetelo, porque te lo voy a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, es aburrido, o sea, francamente es aburrido. Nosotros hemos ido a cursos y cuando tú escuchas, hablan y hablan y hablan y hablan, dices tú, ay, ¿a qué hora se acaban, no? Ya estás viendo el reloj o estás en el celular. Pero cuando realmente te atrapa, ¿sí? Que ese es el objetivo de un profesor ahora, atrapar al alumno, engancharlo en esta parte de decir, despertarles otra vez la curiosidad por querer saber, pues es a través de estas preguntas, ¿no? Exacto. Porque entonces ahí los enganchas, o sea, a ellos les gustan los retos. Sí. Y a todos, yo creo. Y por eso se desviven en los videojuegos, porque es a través de puro reto. Y los videojuegos pues no necesariamente son educativos, son a veces muy destructivos, ¿no? Y entonces violentos y bueno, no tienen muchas veces los que juegan, los adolescentes, no todos. Entonces, ahí estás marcando retos, o sea, porque estás diciéndole, a ver, respóndeme y entonces pues tengo que investigar porque a lo mejor no sé, entonces viene la indagación, ¿no? O viene o la creatividad y decir, bueno, no lo sé, pero fíjate que se me está ocurriendo que pudiera ser así y así y así. O sea, ya empieza el cerebro a trabajar. Y a construir de una forma ordenada, porque tú dices, voy a indagar. O sea, yo le decía a mis alumnos, soy director de primaria, secundaria, de preparatoria. De todos. Y entonces desde la primaria yo les decía a los chavos, tenía una de las escuelas en la Ciudad de México, teníamos la biblioteca y entonces les decía, nadie puede entrar a la biblioteca, está prohibido entrar a la biblioteca si ustedes no traen preguntas. Quiero investigar sobre las ranas, perfecto. Llegas y antes de buscar un libro tienes que tener preguntas. Las preguntas. Entonces, ya que tengas preguntas, vas a poder buscar. Entonces empezaron a hacer así, de repente resultaba que llevaba preguntas que no tenía libros para dar respuestas. Entonces, luego tienes 2 opciones. O cambias las preguntas o buscamos qué otras fuentes de información puedes tener para dar respuestas a lo que tienes. Entonces, vamos generando para los alumnos como un esquema de indagación. Entonces, les digo, para indagar lo primero que hago es definir el problema a través de preguntas. Sin eso
no hay indagación, no hay aprendizaje, y no lo usamos. Entonces lo hago yo y le enseño al alumno a que lo haga, que sea el alumno el que elabore las preguntas, pero estos esquemas se los voy mostrando a los muchachos. Luego busco las fuentes. Entonces ya indagué, ahora, ¿qué fuentes voy a utilizar? ¿Qué tipo de fuentes son las más recomendables? ¿Cómo valido las fuentes? ¿Cómo extraigo Claro, porque la ahorita información? en Internet tienes una variedad de información que tienes que saber cuáles son. No todas tienen la misma fuerza académica o de información que las tienen. Entonces, ahorita una de las cosas que estamos trabajando para mañana tiene que ver con esto, o sea, cómo el maestro sugiere páginas de calidad o fuentes de calidad para que el alumno inicie de ahí, luego puede ir a otras. Pero cómo posibilitamos esto para luego que nuestras interpretaciones y la organización de la información que vayamos teniendo tenga muchísimo más calidad. Y desde el pensamiento mismo, qué tipo de organizadores gráficos usamos para tener claridad dentro de la información que tenemos y su relación, y poder interpretar esta información para poder concluir, sugerir y crear, y entonces ya expones. Pero entonces cuando hay este proceso de indagación, el alumno se lo tiene que apropiar. Y ahorita lo estamos trabajando con preparatoria, pues esto lo tenemos que hacer desde los pequeños. Desde los pequeños, o ellos sea, tienen que construir. Pues mira, Everardo, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que hablar de estos temas tan apasionantes se nos va el tiempo así rapidísimo. Muy interesante todo lo que nos estás platicando, con mucho sentido, yo le encuentro mucho sentido esto de la educación. Yo te quiero agradecer que pues te hayas tomado el tiempo sé que vienes de México y que pues te quise aprovechar que estabas aquí. Qué bueno, muchas gracias. Así es que pues muchas gracias por tu visita y ojalá que tengamos otro día oportunidad y que nos sigas platicando cuando vengas a Querétaro. Gusto. Me avises y pues te invitamos al programa. Muchísimo ¿Sí? gusto. Pues muchas gracias, nos vemos en una emisión más en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.